En Villarrica, Guaireña Sol de América sigue 0-0. El otro compromiso que se está jugando en este momento de la categoría sub-18 del fútbol femenino de las formativas APF. Sí, señor. Señoras y señores, gracias por la sintonía y por la preferencia. Jazmín va con el Fico. Gran salida de Jazmín. Se equivocó, recupera otra vez. La casa calle para Luana Duarte. Duarte recupera otra vez. El equipo gana para Luz Castro. Castro sobre el costado izquierdo para su compañera. No pudo alcanzar para Escobar. Escobar con el Fico. Gran salida. Otra vez Jazmín Villasanti. Jazmín con el Férico. Recupera otra vez. Se equivocó. Luz Castro. Ahora salida para Luana Duarte. Duarte para el Santa Cruz. Santa Cruz pelea con Jazmín. Jazmín Villasanti muy cerca. Que la pelota pasó cerquita de nuestra parte de cámara. Sí, señor. Habrá salida para el equipo de Nacional Humaitá. Habrá salida para Caballero. Chutazo largo. Recupera otra para Escobar. Escobar se equivocó. Ahí está para Liflor. Sobre el contrario para Liflor. Cabezazo. Salta el equipo de Nacional Humaitá. Chutazo largo. Final del compromiso aquí en el estadio Parque Guazú. Partido 0-0 terminó en esta la primera fracción entre Guaraní Nacional Humaitá. Pereira con el chutazo largo. El arquero sin problema atrapa al esférico. Ahí está con la casaca como 16. Ahora salió otra vez para Liflor. Liflor sobre el costado derecho. El costado izquierdo recupera otra vez para Liflor. Flor mira. Maneja el equipo de Nacional Humaitá. Habrá saque lateral a favor del equipo de Guaraní para Araceli Venegas. Venegas va con el Férico, con el saque lateral. Ahí está otra vez. Le mandó afuera el defensor Belén, delegado de Nacional Humaitá. Ahí está para Araceli Venegas. Venegas otra vez va con el esférico. Ahí está, recuperas. Que le manda afuera al esférico. Salida de vuelta para el equipo de Guaraní. Va a ejecutar con la casaca 16 del legendario Araceli Venegas. Ahí para Liflor. Maneja el esférico. Ahí está con la casaca 18 que recién ingresó. Lisandri Gaona. Gaona pelea. Ahí está para Gaona. Trama muy bien con la casaca 5 de legendario. Con Leila Ramírez. Saque lateral. A favor del equipo de legendario que busca marcar el primer gol de esta segunda etapa. La jueza cobró falta, señores. Le cometió falta el 11 de Guaraní, Camila González. Araceli López. Ingresó de vuelta Araceli López. Habrá salida para Guaraní. Milagros Martínez. Final del compromiso. Aquí, desde el estadio Parque Guazú. Que el compromiso terminó 0-0. Entre Guaraní Nacional Humaitá por la fecha 7 de las formativas del Campeonato Clausura 2021. Vamos a repetir entonces los marcadores en este momento. Cerro Porteño ganó 3-0 al equipo del Sportivo Ameliano. Resistencia General Caballero Juan León Meloquín sigue 0-0, está a punto de culminar. Guaireña
3-0 en este momento que le está ganando a Sudamérica, que todavía no terminó, y Resistencia entonces con General Caballero 0-0. Hasta aquí nuestro trabajo periodístico de Paraguay Deportes, y gracias a todos por la sintonía y por compartir con nosotros en este trabajo de la formativa APF de Paraguay Deportes. Nos encontraremos hasta el próximo encuentro.